Manuel Alejandro, muchas gracias. Muy interesante toda tu exposición y la experiencia. En este momento, para animarles, vamos a tener el momento de realimentación de las preguntas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es recogiendo las preguntas que hay en el chat. Ana María nos va a acompañar en esta parte para ir como haciendo el diálogo respectivo, ¿cierto? Mientras tanto, Manuel, puedes ir mirando también las preguntas que van surgiendo, las inquietudes. Entonces, adelante, Ana María, muchas gracias. Iniciamos con Javier, ¿verdad? Bueno, Javier, ya voy a empezar yo. Entonces, Javier tiene bastantes preguntas. La primera es a través de qué mecanismo legal se pudo llevar a cabo el paso de los recursos financieros. Si quieres, voy leyendo una por una y Javier, te doy la palabra para que puedas responderlas. Vale, el tema de los recursos financieros para poder hacer el pago por servicios ambientales, pues se da gracias al acuerdo del Consejo Municipal, donde el municipio de Neiva destina del 1% de los ingresos corrientes que destina para la compra de predios del municipio, destina esta cantidad de salarios para poder consolidar la zona de reserva de la finca en la parte alta del río Las Ceibas. Desde el 2007 ellos venían aportando esto, como lo dije en la exposición, ellos se han logrado comprar 8.300 hectáreas con estos recursos, pero en el 2016, cuando empieza el boom de PSA, pues el boom de PSA arrancó con, creo que es el decreto 9, una resolución 913 del 2012-2013, donde dicen que ese 1% de los ingresos corrientes que se destinan para la compra de predios se puede destinar para el tema de administración de estos predios y todo el tema de pago por servicios ambientales. Entonces, por iniciativa de algunos concejales, surge la necesidad de hacerle la modificación a estos recursos ya asignados para la compra de predios, para destinar hasta un 30% de ellos para el pago por servicios ambientales. Y pues una vez sale toda la normatividad jurídica a nivel de Colombia, se logra bajar de lo nacional a lo local para poder acceder a ese 30% en efectivo como quedó en el acuerdo del Consejo. Que la pelea que se dio desde el proyecto fue que estos fueran en bienes y servicios para dejar capacidad instalada y no generar una dependencia económica de ese incentivo de la anualidad. Muchas gracias. Bueno, aquí viene otra que tiene que ver con la anualidad también. Son dos preguntas en una frente al tema del esquema fiduciario. Dice, primero, la anualidad de los recursos públicos que existe en la ley en Colombia frente a la fiducia y aportantes de orden público. Y segundo, la ley no permite, bueno, o sea, primero, cómo manejaron el tema de anualidades, pues, para la fiducia. Y la segunda pregunta que tiene que ver con este mismo, dice, la ley no permite rendimientos financieros de los recursos públicos y de generarse debe reintegrarse al Tesoro Nacional. ¿Cómo se sortearon estos dos aspectos? Pues para poder consolidar el fondo fiduciario, la corporación sacó un proceso de licitación pública en el 2007, que todas estas inquietudes que están planteando quedaron ahí inmersas dentro de los pliegos de condiciones de esta licitación. Participaron como 7 entidades financieras, la que salió ganando fue la Ministeria Popular, donde el tema de las anualidades, como van con una destinación específica a los recursos, casos de la Corporación para la ejecución de los 5 ejes estratégicos y los de la Alcaldía de Neiva para la compra de predios, dice textualmente en el acuerdo del Consejo, solamente se destinan a esas actividades. Ya a partir del 1 de enero del 2017 se destina el 30% para el tema de pago por servicios ambientales. El tema de los rendimientos quedó inmerso una cláusula que estos rendimientos que generan estos recursos se invierten en la ejecución del plan de ordenación, caso puntual los del municipio, para todo lo que tiene que ver con las dinámicas de avalúos, de formación catastral que se requiere para poder llegar a finalizar la compra. Y los rendimientos, pues invierte, va aumentando el capital para seguir teniendo como el colchón de la compra de predios para poder consolidar toda el área de la zona de reserva.
Bueno, por favor aclarar el tema de los recursos y cómo fue su gestión ante el fondo de la Embajada de los Países Bajos, que tienen la duda de si fue ante ese fondo. No, el fondo ya estaba constituido. Como la corporación venía ejecutando un convenio de corredor biológico con el fondo francés y hubo una visita de Países Bajos, donde revisaron la estrategia de corredor biológico, un parque natural regional en el sur del Huila. Entonces se logró hacer un acercamiento para lograr ese convenio de cooperación con Países Bajos y la corporación para poder desarrollar esta estrategia ya en la microcuenca de los Micos, donde ellos se comprometían a generar los recursos para consolidar las iniciativas de conservación con el compromiso que el proyecto asumiera el pago después de que se consolidaran los acuerdos de voluntades y se consolidaran todas las estrategias de conservación que se habían firmado, que fue lo que se hizo el proyecto. Por 5 años se les pagó los 350.000 pesos en bienes y servicios a los productores que hacían parte de este PCA en la microcuenca Micos. Bueno, y frente a este tema, se pregunta para ese momento uno, que era el incentivo en especie, ¿cómo se hizo el seguimiento y cada cuánto a esos materiales e insumos que fueron entregados como incentivo en especie? ¿Se le hacía seguimiento sobre la vida útil de esos insumos? O sea, ¿se fue tenido en cuenta esto? El seguimiento se hacía por anualidad, ¿sí? Dependiendo de lo que el productor pidiera para su actividad productiva, se le hacía seguimiento que efectivamente lo usara en esa actividad. Un ejemplo, las desculpadoras, ¿sí? Que tienen una vida útil de acuerdo a los tiempos de cosecha y taca, los periodos de recolección, pues las piezas de desgaste se preveía para la siguiente anualidad el tema de cambio de estas piezas, ¿sí? Lo mismo el tema de las guadañas, algún tema de mantenimiento, todo se preveía y se contrataba con ellos, se les daba el servicio o se les indicaba dónde tenían que dónde ir o se les suministraba el bien para que ellos lo cambiaran y hicieran el respectivo mantenimiento. El equipo técnico se encargaba de hacer el seguimiento de estas actividades en campo, que era de estricto cumplimiento para poder acceder a los recursos de la siguiente anualidad. Si no se cumplía o se miraba mal uso de estos elementos, pues no se le facilitaba el pago en la siguiente vigencia. Javier, y entonces se presupuestaba adicionalmente ese recurso para hacer el recambio, o pues si algo salía mal. O sea, Dentro de también los, se dentro, tenía presupuestado. dentro de los 350 por hectárea, en el momento de la visita y de la consolidación de lo que ellos requerían, se socializaba ese tema y queda inmerso ahí. Ok, bueno. Aquí se pregunta que cómo decidieron con cada familia qué se les pagaba como incentivo en especie. Y esta pregunta está orientada a pensar si ustedes para hacer esa compra tenían una lista de opciones muy grande, todo lo que cada familia quisiera, o tenían, digamos, un número de elementos determinados. Es que como lo mencioné en la presentación, el PONS del Río tiene 5 ejes estratégicos. Dentro de los 5 ejes estratégicos hay alguna serie de actividades que se vienen realizando. En caso del tema de sistemas productivos, siempre se realiza compras por el orden de 300, 400 millones de pesos por anualidad que se sacan un proceso de subasta en ferretería, materiales de ferretería. Entonces ahí se incluía el listado de materiales o bienes y servicios que requerían estos productores de PCA, los micros. ¿Cómo se consolidaba esa lista? Con ellos en campo, ¿sí? Entonces, dependiendo de su actividad económica que estuviera realizando, ellos pedían abono, pedían alambre de púa, pedían despulpadoras, pedían picapastos, cercas eléctricas, y de acuerdo a su actividad productiva se establecía esa cantidad de bienes y servicios hasta los 350.000 pesos por hectárea. Bien, gracias. Bueno, dice aquí que además del modelamiento hidrológico SWAT, ¿se hacen aforos en algunas partes de la cuenca? Sí, el equipo técnico o el proyecto ha adquirido una serie de caudalímetros de inducción magnética que nos permite tener el caudal en el momento exacto. Entonces, el equipo se realiza aforos en 7 puntos estratégicos del área de la cuenca, donde desembocan las 4 principales afluentes, que es la quebrada Mico, la quebrada San Bartolo, la quebrada La Plata y la quebrada Alto Motilón. Se establecen aforos para saber en qué cantidad de agua
con qué cantidad de agua cuenta el río. Y a la vez tenemos una serie de estaciones hidrometeorológicas que nos permite tener conocimiento de la altura de la lámina de agua las 24 horas del día, con el cual tenemos unas curvas de gasto establecidas, sabemos qué caudal está pasando por el río durante todo el día, cada 5 minutos tenemos datos aquí en la oficina. Muchas gracias. Preguntan que si se limitó el tamaño por temas de equidad, como pues muy bien dice hoy la normatividad de PSA. Sí, se limitó. Por eso en la tabla que presenté del establecimiento del pago por costo de oportunidad, se establecieron unos rangos de 1 a 5, de 5 a 15, de 15 a 25 y de 25 a 40, porque hay predios que tienen hasta 100 hectáreas. Y si le pagaban por las 100 hectáreas, pues nos quedábamos sin plata para la demás gente. Entonces se limitó hasta 40 hectáreas los predios. En los predios más grandes les pagaban por las 40 hectáreas. Bueno, ya. Y se les decía a los beneficiarios que se recibían únicamente documentos de tenencia de la propiedad con fecha anterior al 1 de enero de 2017, para así evitar el tema de parcelamiento. Porque si aceptamos documentos después del 1 de enero del 2017, los predios grandes se nos subdividían en 3, 4, 5 predios para acceder al recurso, porque el acuerdo entró a regir a partir del 1 de enero del 2017. Todo lo que tuviera con anterioridad documentos, porque no era no era un limitante la propiedad, la tenencia de la propiedad acá en Ceiba. Podían ser con documentos de posesión, de sana posesión, con escrituras con falsa tradición, pero esa garantía de que eran los dueños lo la daba el corregidor con un certificado de convivencia en la zona y los presidentes de junta. No aceptamos documentos posteriores al 1 de enero de 2017 para que sean el incentivo. Lo único es que hayan levantado una sucesión, sería lo único que sí se aceptaría, y con los respectivos certificados de tanto el presidente como el corregidor de la cuenca para poder acceder. Muy bien, muy buena explicación, gracias. En el momento del PCA, ¿cómo se llegaron a esos valores del incentivo en zona media y zona de reserva? Ambos están en la misma cuenca, es decir, ¿hay dos costos de oportunidad en la misma cuenca? Sí, hay dos costos, porque la cuenca está dividida, son 31.000 hectáreas, 15.400 hectáreas es la zona de conservación, que allá no podemos hacer ningún tipo de ningún tipo de acondicionamiento de predio, ningún tipo de infraestructura, llámese secadero, beneficiadero, cercas eléctricas, nada, porque esas 15.400 hectáreas son objeto de compra por parte del municipio de Neiva. Y si hacemos un tipo de inversión de mejoramiento de algún tipo de infraestructura, lo que vamos a hacer es mejorar el precio del predio. Entonces, por eso en la parte alta el costo de oportunidad es más alto. Y se tuvo en cuenta las actividades productivas, que era ganadería, tema de cultivos transitorios, frijol, alberja, habichuela. En cambio, en la zona baja, que es la zona productiva, está el costo de oportunidad está más bajo, porque ahí es donde el proyecto realiza la mayor cantidad de inversiones. En un año, a un beneficiario le puede hacer un tipo de inversión cercano a 6, 7 millones de pesos, que tienen que ver con secaderos, con despompadoras, tanquestinas, baterías sanitarias, tanques de almacenamiento de agua. Entonces, no sería equitativo que a un propietario de la zona productiva, tras de que le hace una inversión de 10, 12 millones de pesos, pagarle igual que lo que le paga a la gente de la zona de reserva que no recibe incentivos por anualidad. Pero ambas zonas como están ahí, se encuentran en la misma cuenta, dentro de las mismas 31.000 hectáreas. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí preguntan que cuántos usuarios de PCA de Ceibas les ha tocado sacar porque no cumplieron con los compromisos. El primer año, en 2019, se le pagaron a 39, en el 2020, 64. Se dejaron por fuera 6 personas, uno porque vendió el predio, 3 porque quemaron y 3 porque se tomó el registro y el informe de que invadieron los predios del municipio con ganado de su propiedad. Bueno, muchas gracias. Pero es bajo pues el número de predios que incumplen. Sí, son bajos. Esos predios que dejaron por fuera, Javier, perdone que aumente la pregunta, ¿estuvieron en la fase 1 cuando era en los micos? No, ¿O eran nuevos?
Fue en la fase 2, nuevos. Ellos eran nuevos. Listo. Bueno, aquí preguntan qué mecanismos usan para compartir los avances y las dificultades con los productores relacionados con el cumplimiento de los acuerdos. Todos los años, en el momento del seguimiento que hace el equipo técnico a cada uno de los acuerdos, realizamos reuniones con los que hacen parte de la estrategia en cada una de las veredas, donde se les vuelve y se les socializa el acuerdo, donde se les dice que qué días se van a hacer las visitas y a qué se le hace el seguimiento. Entonces ellos ahí, entre ellos mismos, se echan al agua. El que no cumplió, pues mire, él no cumplió, pues dicho, usted sabe que la gente vive más pendiente de lo que hace el vecino que lo que tienen que hacer ellos en su propia finca. Entonces, a veces nos facilitan el trabajo, porque ellos mismos se encargan de colocar las denuncias anónimas y o al correo o al WhatsApp me llega la información, mire, tal persona invadió, tal persona quemó, entonces uno sube y corrobora y en la reunión de seguimiento le informa, mire, tales personas, tenemos esta información y sale de una sola, entonces ya saben a qué atenerse. Bueno, ya nos queda solamente dos citas. Una está muy dirigida, preguntan para el caso del momento 2, que el pago es en efectivo, ¿qué hacen con las personas que no tienen o no tenían una cuenta en el banco? Pues ahí sí la pregunta es facilita, les toca abrir la cuenta porque nosotros como proyecto, en las discusiones que se dieron para poder fijar ese incentivo económico, también nos dimos la pela con la tesorería o la tesorería del municipio de Neiva, que no descobrara impuestos, porque ellos pedían que las personas que iban a recibir este incentivo estuvieran a paz y salvo con el municipio en todo el tema de impuestos predial. Pero la mayoría de la gente son de escasos recursos, así como no tienen cómo bajar al municipio, todo por encargo, no tenían cómo ponerse al día. Entonces nos dimos la pela desde aquí el proyecto, con todo el equipo, justificando y sustentando que pues, es un recurso del municipio, que sería el colmo que les cobraran impuestos sobre ese mismo recurso, sabiendo que están haciendo una conservación de X cantidad de área para que todos los habitantes de la ciudad podamos disponer de ese preciado limpio que es el agua, ¿sí? Que no tras de que lo estamos castigando con el tema de la zonificación ambiental que es muy fuerte en esa zona, que no prohíbe que prohíbe el tema de quema, de tala, de la no expansión de la actividad agrícola. Entonces, ahí les imponer, tras de que les van a un auxilio, les imponer un impuesto, se complicaría se complicaría y la gente no entraría al esquema. Entonces, así como se hicieron acuerdos a nivel con los propietarios y los cooperantes y el mismo municipio, entonces ellos hacían sacrificios. Si no tenían la cuenta, pues mirar cómo abrir una cuenta para poderles transferir, porque con la fiducia solamente se hacen transferencias a cuentas y no se generan pagos en efectivo, o cheque o transferencia. Entonces, obligatoriamente les tocaba abrir una cuenta. Bueno, solo queda una y está asociada justamente con esto que usted ya acaba de decir, Javier. ¿Cómo funciona el descuento en el impuesto predial y por cuánto tiempo, pues digamos, duró? ¿Cuántos usuarios? ¿Qué tan bueno fue el resultado? ¿Llenó las expectativas esperadas? Para ese tema del descuento del pago del impuesto predial, hay un acuerdo del Consejo Municipal que dice que se aplica en todo el municipio de Neiva, no solamente en el área de la Cuenca del Río La Ceiba. Se aplica en todo el municipio, donde los predios en la zona rural que tengan su bosque o su zona de conservación debe estar consolidada bajo un informe de un ingeniero forestal, sea de la alcaldía o sea un independiente, que certifique que efectivamente el predio Pepito Pérez tiene 10 hectáreas en conservación. Entonces se recurre al número del acuerdo, donde hay unos rangos establecidos, que si es más del 50% del predio en conservación, le descuentan hasta el 40 o 60% de este impuesto. Pero para poder aplicar este impuesto deben estar al día, ¿sí? No es personas que tengan 4 o 5 años de deuda que van a aplicar este incentivo, no lo van a hacer porque están en mora. Obligación estar al día. Entonces, como en la cuenca son 31.000 hectáreas, son 15.400 hectáreas en la zona de reserva, hay pendientes con comprar 4.000 hectáreas,
A esas 4.000 hectáreas, con el equipo técnico se realizan visitas de enero a marzo, ya que en abril se debe presentar el consolidado a tesorería del municipio, a Hacienda Municipal, con el respectivo informe, citando el acuerdo y las hectáreas en conservación. Y ellos después generan una resolución donde relacionan todos los predios y cada uno va de pie, se les da el número de la resolución y con el número de la resolución les dice cuánto tienen que pagar. Bueno, Javier, muchas gracias por sus respuestas, por la ponencia. Para todos pues, nuestros participantes, solamente pues recalcar que este PSA, digamos, fue elegido para que se presentara en este seminario porque pues tiene un ejercicio muy interesante de sostenibilidad financiera y ha madurado, ha tenido 2 momentos en especie, en efectivo, y esa es como la invitación, que entendamos que las cosas pueden ir cambiando, ¿sí? En el tiempo se pueden ir haciendo ajustes y pues que por sobre todas las cosas hay una voluntad política que se ha mantenido con el cambio de las administraciones municipales y bueno, eso pues eso es lo que hace que Javier nos pueda estar hablando de algo hasta la fecha. Muchas gracias, Muchas Javier. gracias. Como se lo dije en la reunión, creo que fue ayer ayer o antes de ayer, se una reunión con Ana María y con Juan Adolfo. Acá están las instalaciones de la corporación, el departamento y la misma área de la cuenca está disponible. El día que quieran armar una gira, una visita, de conocer la estrategia que se ha venido ejecutando en campo, con el mayor de los gustos coordinamos y estamos prestos a atenderlos y llevarlos a que conozcan de manera puntual lo que les he comentado, ¿sí? Porque a veces es muy bonito hablar, presentar, pero cuando se va a campo no se tiene la misma expectativa. Acá tanto lo que se plasma en las presentaciones como lo que se dice se encuentra en campo. Entonces quedan cordialmente invitados el día que quieran, coordinamos y agendamos la visita que crean ustedes pertinentes para que conozcan la experiencia, ¿sí? Es una cosa es vivirla en campo y otra que no, como les la estoy contando. Muchas gracias, Javier. Les agradezco por la invitación y les pido un permiso porque tuve un inconveniente con mi hija y ya salgo volado a recogerla. Tranquilo. Muchas Muchas gracias. gracias, muy generoso de tu tiempo y vamos a darle la palabra entonces a Manuel Alejandro y que Javier resuelva su asunto familiar lo mejor. Vale, muchas ¿Listo? gracias. Buenas noches. Hasta luego. Estén bien. Gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Bueno, te tocó el Bueno, turno, Manuel Alejandro. Me tocó el 8, como se dice. Manu, tú estás Pero viendo todo también, bien. ¿cierto? Sí, pues yo Bueno, creo yo que las voy a leer, pero eso sí, entonces, ayúdame con eso porque bueno, listo. Hay un primer comentario. Dice, no se debe generalizar sobre el manejo de predios de reserva hídrica. Me imagino que se refiere a compra de predios, porque existen varios municipios donde es un éxito. Es importante la implementación de los guardabosques, o sea, complementarlo con guardabosques. sí, sin lugar a dudas, existen particularidades y seguramente en algunos sitios podrá existir les ha ido bien. Yo conozco la experiencia en los predios artículo 11 de todo el Valle del Cauca, porque me los caminé casi todos, y yo diría que muy pocos casos de éxito, seguramente habrán unos que otros, pero muy pocos. Muchos municipios ni siquiera saben cuáles son sus predios, se compraron muchas veces en otros momentos de la función pública. Entonces, digamos, los requisitos para comprar también eran mucho más escuetos. Entonces, creo que sin lugar a dudas, sí, habrán casos de éxito, pero precisamente las estrategias deben buscar innovación para para que el éxito sea mayor y no solamente unas particularidades, sino que sea prácticamente parte de la norma. Gracias, Manu. Bueno, dice aquí, ¿el PCA se realizó para todos los predios o estos se encontraban asociados, o sea, bajo asociaciones, o pertenecían a un acueducto rural o a distritos de riego? Y voy a unirla con la que sigue, porque tienen que ver. ¿Qué pasa con los predios que son proveedores de servicios ambientales, pero que toman el agua por manguera, es decir, que no están asociados a un acueducto?
Bueno, recordemos la naturaleza del recurso, ¿cierto? Y bueno, no, recordemos, no la voy a decir. El recurso por el medio del cual Palmira implementa su pago por servicios ambientales es el artículo 111 de la ley 99 del 93. Eso quiere decir que los recursos que se coloquen deben estar destinados exclusivamente a el fortalecimiento de áreas de importancia estratégica de acueductos, ¿cierto? De acueductos municipales o regionales, como la norma lo dice de manera taxativa. Ahora bien, en un concepto que dio el ministerio hace un par de años, un acueducto municipal es un acueducto veredal es un acueducto municipal, pero debe estar normalizado o reglado como acueducto. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo importante, ¿cierto? Para también comenzar a priorizar áreas que tengan tomas no tan organizadas como acueducto, que en el trayecto se puedan identificar una red de usuarios vía manguera, por decirlo así, pero en este momentico, como lo mencioné, son ejercicios de innovación, de diálogo entre instituciones, entre las autoridades, que al final de cuentas son quienes nos dan la viabilidad para determinar si se puede utilizar el recurso en este punto. Lo hemos venido trabajando con Ministerio, que es nuestra máxima autoridad ambiental, y la idea es que en el transcurso, en el andar de los tiempos, pues seguramente la norma o se permitirá más blanda, creería yo, o nos darán herramientas donde los tomadores de decisiones estén más tranquilos de colocar esos recursos sin el riesgo de que posteriormente un ente de control que de pronto no esté en armonía con todo el ejercicio de la estructuración, vaya a colocar algún tipo de problema. Entonces, puntualmente son predios que surten acueductos municipales, pero que, como le digo, un acueducto veredal es un acueducto municipal. Bueno, ahí voy a hacer yo una cuña. En la sesión 1, cuando presenta el equipo del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, ese es un programa nuevo, ¿no? Y ellos tienen dentro de uno de los elementos fundamentales la asistencia en la instrumentación jurídica, que es justo lo que está diciendo Manuel. Entonces, digamos que como la normatividad de PCA pues, es relativamente nueva y se cruza con normas que también han ido cambiando, que normatizan el uso de un recurso financiero, en este caso el 1%, pues hay que hacer un proceso de pedagogía, por un lado, entre los jurídicos de todas las entidades que dan el permiso, digamos, la bandera en la que va el ministerio llevando, pues, si no se hace la pedagogía, pues se tiene que reglamentar o algo para facilitar este tipo de decisiones, para que las consecuencias, pues, no recaigan sobre el que hace el pago, que sería en este caso, pues, la alcaldía de Palmira. Entonces, ahí hay, pues, un tema de maduración y como en toda innovación, pues, se está abriendo como camino. Entonces, y pues algo que resaltar es que la alcaldía, mejor dicho, ha seguido pues las normas al pie de la letra, ha vuelto de ese decreto o ley, todo pues un paso a paso como ustedes pudieron ver. Bueno, dice aquí, entre los hallazgos de los predios seleccionados para PCA encontraron amenazas de contaminación del río por materiales de extracción aurífera. Lo que nosotros encontramos, no encontramos minería en la cuenca. En donde nosotros estuvimos no existe minería. Ok. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos por los que en Agua Azul los propietarios no se vincularon, mostrando el mayor número de usuarios? Dice de 28 a 4, debe ser 44 o algo así. Espérate un momentico, yo... Si quieres la dejamos para hablando, después. Si estamos quieres... estamos hablando de la tabla donde pasamos de 67 a los 37. Me imagino que dice eso y que no se... Mire, han existido diferentes razones. Yo lo comenté en la reunión, en el transcurso de la charla, y es que muchas veces
acordémonos que hace mucho tiempo, cuando solamente estaba el 953, ¿cierto? Decía un capítulo o una parte de un artículo que decía que después de 5 años de que se le paguen pago por servicios ambientales, entonces el predio tenía que vender al municipio, ¿sí o no? Y aquí yo lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero pues nada más potente que un chisme bien dicho, ¿sí o no? Entonces, ustedes no se imaginan si una persona en un territorio dicen, vea, y es que no, eso no lo vaya a recibir por nada del mundo porque eso en unos años se lo quitan. Entonces, pues la gente dice, no, pues yo voy por allá. O mire, es que eso después el municipio va a quedar con ellos, mire que usted va a firmar un acuerdo con él. Entonces, yo creo yo, que en un primer momento, creo que también este primer momento del esquema es un momento de confianza, de generación de confianza, de mostrar la seriedad de la entidad, ¿cierto? Mi equipo lo ha vivido y es que después de que ya el resto de la gente de los territorios vieron que unos se montaron al bus y que ya van en serio y que ya prácticamente van a hacer los acuerdos y todo el cuento, entonces, aquí a la oficina han llegado un montón de veces, vea que yo ya quiero ser parte del pago, yo ya quiero ser parte del esquema. Entonces, pues nosotros le tenemos que decir, nada, para el 2021 ya no se pudo, pero ya vamos a abrir 2022. Entonces, pues nada, vincules en 2022, las puertas siguen abiertas y seguramente va a llegar mucha más gente en el segundo momento, en el año 2022. Pero yo creo que esto hace parte del desarrollo del proceso. Creo que es una acción normal, no es algo que nos genere alarma, creo que es algo normal y creo que a medida que la gente vaya viendo el ejercicio, que los propietarios que han sido beneficiados le puedan contar también a sus vecinos, a sus colindantes, en lo que están, los beneficios, las responsabilidades que deben asumir y todo este proceso, yo estoy seguro que va a ser cada vez un proceso mucho más robusto en términos de cantidad. Ahora, más de 800 hectáreas en acuerdos de conservación no es algo pequeño para arrancar. Creo que es algo chévere, es un muy buen arranque. Nos sentimos a gusto y esperemos que el otro año sean muchos más, que así va a ser. Pero creo que nos sentimos a gusto. Además que yo siempre he sido muy de la línea que para aprender a correr hay que aprender a caminar y que a mí no me gusta tampoco que las cosas o los procesos y más los administrativos que están tan reglados sean un ejercicio con atrofias, o sea, que sea una cosa inmensa en el primer momento y que desborde la capacidad institucional. Creo que hoy podemos tener un esquema interesante, con un área importante y que se puede manejar y que tranquilamente hoy ya con la capacidad instalada que tiene la alcaldía de Palmira, que eso es muy importante. Yo creo que es de los valores más importantes que tenemos en este momento y es que ya profesionales de Palmira, del municipio, saben lo que es un PSA y saben cómo implementar un PSA. Que la alcaldía ya tiene un capítulo de pago por servicios ambientales y que ya pasada esta administración y las que vienen, seguramente ya tendrá una línea de base para proyectar a futuro y que ojalá tomen las mejores decisiones de acuerdo a este tipo de experiencias, que estamos seguros que tendrá muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Pero qué bueno que se logró colocar una buena base. No tienes audio, Ana. Perdón. Hay una cosa adicional y es que en esta zona hay muchísimos baldíos. Si bien digamos, se tuvo en cuenta la nueva normatividad que, pues, digamos, reza que se pueden tener en cuenta los baldíos bajo ciertas condiciones, eso, pues, como dice Manuel, sin lugar a dudas, pues, tiene repercusiones frente a esto porque la gente no conoce eso. También se necesita hacer pedagogía y teme que por estar en un baldío, pues, pueda tener como otro tipo de repercusión. Bueno, hay unas preguntas que las uní, 5 preguntas, porque tienen que ver con lo mismo. Van a ser preguntas de la sostenibilidad financiera
de la estrategia de articulación pero las voy a leer. ¿Cómo puede, digamos, desde la DGMA de Palmira, cómo consideran que sería la estrategia o el mecanismo adecuado para lograr una sostenibilidad del esquema de PSA, incluyendo recursos públicos y recursos privados? ¿Cómo pueden articularse recursos financieros de distintas fuentes públicas y privadas para la sostenibilidad del PSA? Es como la misma. ¿Cómo se hace sostenible el esquema? Y preguntan en aras de esa sostenibilidad por cuánto, o sea, por cuánto tiempo esperan el mecanismo de incentivo, o sea, cuánto tiempo el acuerdo de PSA. Esas, digamos, todas, cómo se vinculan distintas fuentes de financiación en una estrategia. Mire, yo en la parte, yo hoy, si me lo preguntan a mí no me da temor la estabilidad financiera del esquema. Y no me da temor, ¿por qué? Porque el 1% de los recursos de libre destinación del municipio de Palmira está cerca de los 2.000 millones de pesos. ¿Sí o no? Está más o menos por ahí. Y hoy, en la anualidad, digamos, si hubiéramos pagado todo el año en las 800 hectáreas con acuerdo, pagando 300, poco más de 300, estaríamos hablando de que es una inversión de 160, poquitico más de 160 millones de pesos. Eso quiere decir que podemos crecer tranquilamente 3 y 4 veces lo que estamos teniendo el día de hoy y estamos ocupando cerca del 30-40% del 1% del artículo 111. Entonces, digamos que la sostenibilidad financiera, yo hoy no le tengo temor. Ahora bien, la idea no es que esto lo financie el municipio de Palmira por siempre y para siempre. Obviamente tienen que llegar otros actores. Nosotros aspiramos, y uno de los deseos importantes, es que en algún momento de la ejecución de este pago por servicios ambientales llegue la empresa de acueducto del municipio. En el momento no ha llegado, pero el reto es que llegue, ¿cierto? El tema es que el acueducto municipal, el servicio de agua en el municipio es un servicio concesionado, que hoy el municipio no coloca las condiciones del manejo de este tipo de servicio. Entonces, pues, no es tan sencillo. Entonces, digamos que la idea es que lleguen muchos actores a este esquema, en algún momento con miembros de USAID. Juan Carlos decía, hay que buscar que esto cree un aplicativo, como una cosa pues en el cual lleguen muchos actores, y esa debe ser la mirada. Sin embargo, hoy, como decisión política administrativa de un gobierno, tienen los recursos asegurados para su funcionamiento, aún creciendo 3 y 4 veces lo que tenemos hoy. Y creciendo 3 y 4 veces lo que tenemos hoy, por lo menos tendríamos asegurado, yo diría que cerca del 50% de la subcuenca Nima. Ahora, yo veía, hay un comentario en el panel de preguntas referente que se podían hacer de acuerdo a la nueva normativa, pago por servicios culturales, recreativos, bueno, otro tipo de pago por servicios ambientales, pero eso no lo puedo pagar con artículo 111, ¿cierto? Eso no lo puedo pagar. Entonces, la naturaleza del recurso es pago por servicios hidrológicos. Yo no puedo pagar pago por servicios en términos recreativos, no puedo pagar pago por servicios ambientales en términos de carbono, no puedo pagar pago por servicios ambientales en términos culturales, sino pago por servicios ambientales hidrológicos. En ese orden de ideas, nuestro foco de intervención está en función de la subcuenca Nima. Y en ese foco de inversión de la subcuenca Nima tenemos la herramienta financiera para avanzar con tranquilidad en la proyección de los próximos años. No existe, digamos, esa dificultad a día de hoy. Si tomamos el pago por servicios ambientales como una decisión política. Además, que es importante una cosa, y es que nosotros estamos haciendo el acuerdo directo con el propietario, con el poseedor, y eso da un plus, y es que nosotros no pagamos ningún tipo de administración del pago por servicios ambientales. Eso nos está dando mejor capacidad en términos de rendimiento del recurso, porque no tenemos una deducción por términos de administración, por decirlo así. Entonces, sin lugar a dudas, este tipo de acciones
y de decisiones tomadas, pues benefician el esquema financiero del pago por servicios ambientales del municipio. Ok, se me ha movido esto. Manuel, hay una cosa que no queda respondida y también es una duda mía. Si, por ejemplo, se quisiera pensar es en el PSA de toda la cuenca Maime, ¿cómo se podría dar la articulación de distintas fuentes de financiación privadas, donde privadas no solamente hablemos del acueducto, sino de usuarios, gente que toma el agua y la necesita, ¿sí? ¿Cómo crees que podría darse eso? Yo ahí quiero decir varias cosas. Si queremos abordar toda la cuenca Maime, se tienen que gestar diferentes acciones en función de eso, ¿cierto? Una de ellas es revisar si se hace necesario establecer una figura jurídica, ¿cierto?, que administre los recursos de los privados para este tipo de pago por servicios ambientales, ¿cierto? Si es el tema de los privados, si en un momento histórico la administración municipal desea colocar platas adicionales para financiar la parte de arriba de la cuenca Amaime, mejor dicho, la parte por fuera de la subcuenca Anima, entonces se podría realizar, ¿cierto? Pero por fuera de la herramienta artículo 111. ¿Me explico? La plata, artículo 111 en el municipio de Palmira son, lo repito, cerca de 2.000 millones de pesos. Si en algún momento en una decisión política administrativa se desea financiar la parte por fuera de su cuenca Anima, pues entonces tendríamos que colocar recursos diferentes a esos recursos de libre destinación y destinarlos para ello, y para eso no necesariamente tendríamos que crear una figura jurídica nueva. Pero por ejercicios administrativos, es muy complejo que la plata entre al municipio para después entregársela a una persona, ¿cierto? Eso creo que lo vivimos, por ejemplo, la razón por la cual está el convenio CBC-Azuamaime es porque sencillamente hacer un convenio interadministrativo entre la CBC y el municipio de Palmira para después entregarla, eso, los trámites en términos de la gestión pública son muy complejos. Entonces, es mejor generar como una institución, eso se tocará en su momento, gestar como una institución para poder que administre esa plata privada, ¿cierto? Y que de una u otra manera se puedan llegar a la financiación de otras áreas y con otro tipo de platas. Creo que ahí tendríamos que entrar a revisar experiencias de otros territorios, ¿cierto? Donde seguramente han sido exitosos, ¿cierto? Podríamos entrar a revisar qué debemos gestionar al interior de la administración pública como posibles acuerdos municipales que permitan la creación de este tipo de entidades y a partir de ahí sí consolidar las herramientas necesarias. Hoy digamos, como lo he mencionado, en un ejercicio normal de crecimiento tenemos la gestión pública, el acuerdo entre municipio, poseedor, tenedor, y el respectivo pago y el siguiente monitoreo y seguimiento. Nos tocará dar el siguiente paso para otros momentos y seguramente, ojalá podamos estar nosotros, ¿cierto? Yo no sé si ese paso lo daremos en el 2023, no creo que lo demos en el 2022, creo que el horizonte es muy corto para el 2022, no sé si lo demos en el 2023 o si el nuevo gobierno ya en el 2024 tome la experiencia de este gobierno, ¿cierto? La madure, la tome como línea base y apueste al resto de la cuenca Amaime para hacer este tipo de esquema de pago por servicios ambientales. Ahora, por ejemplo, nosotros hoy tenemos un diálogo con Ministerio de Ambiente, donde ellos tienen un proyecto, el tema de carbono, ¿cierto? Nosotros ya enviamos la invitación al ministerio para que se vinculara al pago por servicio ambiental del municipio de Palmira y le dijimos claramente, mire, el pago de nosotros es hidrológico, por consiguiente nos podemos hacer en esta parte, pero ya tenemos costo de oportunidad para el resto de la cuenca. Financienos el resto de la cuenca
y estamos a la espera de que nos digan que sí. Ya nos dijeron, envíenos la propuesta, y posiblemente tenemos reunión la próxima semana para que ellos nos digan si es viable o no es viable. Si es viable, entonces nosotros pagamos hidrológico en la subcuenca Nima y Ministerio paga carbono en el resto de la cuenca Maime. Y sería el mismo esquema de pago por servicios ambientales con fuentes de financiación diferentes, ¿cierto? Y con recursos, obviamente, de diferente orden. Con esa plata pagan agua, no carbono. Es con el impuesto al carbono, pero financian el hidrológico, no financian carbono. Ya. Bueno, bueno, pues hay una última, no sé si tenemos tiempo, que la hicieron ya después. Magda siempre la hace después. Dice, ¿qué estrategia tiene planeada para el monitoreo y seguimiento de las áreas con incentivos de PCA que garantice el cumplimiento de los acuerdos y que las áreas se mantengan y los recursos económicos entregados sean invertidos en el mejoramiento integral del predio? Nada, ahí nosotros, sin lugar a dudas, viene el reto ahorita del seguimiento y monitoreo. Ahí creo que estaremos en campo. Creo, sin lugar a dudas, que el reto es que quienes estén en el esquema interioricen que esta plata no es para gastársela en papitas, ¿sí o no? Pues si quiere, que de una u otra manera podamos llegar a que la telaraña cada vez llegue a las paredes del polígono, ¿cierto? Ese es el reto. Creo que ahí vendrán entonces unos componentes adicionales de sensibilización que sin lugar a dudas podamos tener equipos técnicos orientando en lo posible este tipo de inversiones y que sin lugar a dudas reconozcan que esto es un incentivo a la conservación, ¿cierto? Un incentivo a la conservación y que como incentivo a la conservación deben gestar acciones en sus predios para la conservación y para su desarrollo económico, pero sin lugar a dudas para la conservación. Y ahí pues también hay una articulación en temas de monitoreo de servicio que pues con el programa Páramos y Bosques y una alianza que se está gestando en el territorio también, pues pretendemos también como hacer parte de ese ejercicio. Bueno, Manuel, muchas gracias por toda, pues por la presentación, muy buena, muy clara. Ya No, pues muchas Muchas gracias. gracias, don Muchas Alejandro. gracias a USAID por la invitación. Además que esas cosas que uno comienza a sentirse como en casa cuando lo invitan a sitios. Entonces, pues primero que todo, yo ya siento que USAID hace parte como de Palmira, porque sin lugar a dudas ha sido un aliado para nosotros fundamental, importantísimo. Lo repito, sin USAID, sin el acompañamiento de USAID, esto no estaría donde estamos. Creo que es fundamental y pues mucho más en un seminario de la gloriosa Universidad Nacional de Colombia, mi alma mater, pues mi casa. Entonces, para mí esto es como un placer. Tengo aquí varios amores, la Universidad Nacional, el municipio de Palmira, un aliado estratégico como USAID. Entonces, pues nada, sin lugar a dudas, esto es uno de los placeres cuando uno comienza a contar experiencias que ha soñado hace mucho tiempo y que van por buen camino. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y el municipio de Palmira tiene las puertas abiertas para todo el mundo y que ojalá prontamente podamos ir a las montañas a ver resultados de ese tipo de acciones que estamos haciendo.